Permitido solo virar a la derecha. Cuando en política se renuncia a mantener ciertos principios, movidos por la presión de quienes son sus adversarios, se devela la falta de convicción del sujeto que cambia. Se ha hecho habitual que la prensa dominante, intelectuales y políticos de derecha, celebren y valoren los constantes episodios en que Gabriel Boric renuncia de manera radical a lo que antes de ser presidente sostenía con vehemencia como profundas creencias. Y es que, claro, toda su transformación es hacia la derecha. Predicó por años un relato que cuestionaba los pilares esenciales del modelo económico. Su organización sindicó con nombres y apellidos a los responsables de estas políticas que después de 30 años mostraban al país como uno de los más desiguales de la región. Combatieron con una gigantesca batería argumental de por qué la educación debía ser pública, gratuita y de calidad. Asimismo, su narrativa de casi una década apuntó directamente al injusto sistema mal llamado de seguridad social que convirtió a la salud y a las pensiones en un suculento negocio privado para grandes grupos económicos. En realidad, el discurso crítico hacia el modelo era coherente. Podía no gustar a los defensores del sistema heredado de la dictadura, incluida la exconcertación, pero sintonizaba muy bien con la mayoría de la población, en especial con el mundo social, con los estudiantes, pobladores y trabajadores que en su mayoría no ha recibido en estos 34 años ninguno de los logros que los defensores del modelo se encargan permanentemente de mostrar como exitosos. La crítica, a veces despiadada, de Boric, Vallejos y Jackson no se contentó con solo cuestionar los efectos regresivos del modelo económico, sino también cuestionaron con mucha energía el carácter antidemocrático del régimen político imperante, cuyos principios esenciales se han mantenido incólumes a través de la constitución política y que han permitido que un tercio de la derecha durante décadas pueda representar la mitad del Congreso y por esa vía impedir transformaciones en beneficio de las mayorías. Lo más increíble, sin embargo, es que Boric y sus adherentes no solo instalaron una práctica discursiva cuestionando el modelo económico y político, sino que fueron más lejos. Instalaron una retórica axiológica que denunciaba los aspectos morales de quienes habían dirigido el país durante la mayor parte del retorno a la democracia. En eso, Gabriel Boric fue implacable y logró concitar la simpatía de muchos jóvenes que, hastiados de las componendas, asociaban a un problema generacional la decadencia de la política. Las mayores víctimas, por supuesto, de esta ofensiva fueron sin duda Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que simbolizaban, a juicio de los jóvenes, la traición de quienes se reclamaban de izquierda, y Lagos y Bachelet habían llegado al poder reclamándose justamente de ese lugar de la esfera política. Cambiar, dice la derecha, no es malo, siempre que no se vire hacia la izquierda. La historia está llena de conversos. Muchos de estos ganan para sí el reconocimiento de los poderosos, que a veces les premian con granjerías económicas y privilegios. Hoy día el viraje es hacia la derecha y es total. No solo se abandonaron aspectos relevantes del discurso que lo llevó al poder, sino lo más grave, se terminan validando aspectos sustantivos del modelo que hasta hace poco se cuestionaba. Con ello, las consecuencias son inimaginables. El daño a la confianza de quienes creyeron que podía avanzarse hacia un país mejor es frustrante. No tanto porque la derecha intransigentemente obstaculice cualquier reforma, sino porque la debilidad de las convicciones de quienes gobiernan el país facilita que la derecha, siendo minoría, logre avanzar mucho más tras sus intereses de lo que podría haber logrado bajo un gobierno de su mismo signo. Cuando la izquierda traiciona los sueños e ilusiones de un pueblo, la magnitud de la derrota es profunda. Solo el tiempo dirá cuán profundo ha sido el desencanto y la desilusión, y cuánto demoraremos en volver a ponernos de pie. Pero al mismo tiempo pondrá nuevamente en marcha ese mismo pueblo para luchar por sus derechos. Como decía Salvador Allende, no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza, tampoco con la felonía.
Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del Real FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, Javier Márquez la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana se reabrió el debate sobre la condonación del CAE. El anuncio del gobierno, como han señalado algunos críticos de esta política, no es más que un anuncio populista que busca recuperar a los sectores jóvenes que apoyaron el gobierno y que cada día se alejan desmoralizados por tanto incumplimiento programático. De hecho, desde las propias filas oficialistas han salido a criticar al gobierno. El Partido Socialista, que ya se ha convertido en uno de los más agudos críticos, en especial en la persona de su presidenta, Paulina Bodanovich, señaló que le extrañaba plantear esta política en estos momentos cuando hay otras prioridades, al punto que la propia juventud del Partido Socialista se ha mostrado contraria a la condonación del CAE. Al mismo tiempo, se sumaron muchos ex concertacionistas de que condonar el CAE cuando algunos han pagado parece injusto. La misma argumentación de la derecha que persiste en mantener los principios del modelo centrado en un Estado subsidiario, asistencialista. En esta estrategia el gobierno no cuenta con los recursos económicos para llevar adelante este compromiso de campaña y tampoco cuenta con el apoyo de los votos, por lo cual se ve muy difícil que pueda prosperar esta iniciativa, que probablemente el día 1 de junio el presidente Boric tenía como uno de sus grandes anuncios. El drama, sin embargo, afecta a muchas familias. Según los datos de la Comisión Administradora del Sistema de Crédito, indicó que desde el 2006, 1.219.000 personas han solicitado el CAE para financiar parcial o totalmente el arancel de las carreras. De dicho universo, el 27% está en etapa de estudio, sin cobro aún del financiamiento, y el grupo restante, un 73% que equivale a 896.000 personas, ya está en fase de pago. De los 697.000 egresados, 375.000 están en mora y 321.000 al día. Más del 50%, por tanto, es moroso respecto a esta deuda con el CAE. Ello devela lo complejo que se torna esta situación para miles de hogares. Otro tema que impactó la semana recién pasada fue el desalojo del campamento 17 de mayo, ubicado en la comuna de Cerro Navia, en la que vivían 160 familias. Bajo un fuerte operativo policial y con grandes incidentes se procedió al desalojo. Las autoridades se apoyaron en una orden de la Corte Suprema. La violenta intervención comenzó a las 8 de la mañana, les cortaron la electricidad y además fueron objeto de bombas lacrimógenas. Sectores oficialistas se escudan en que esta decisión corresponde a una orden emanada de otro poder del Estado, que no es el Ejecutivo ni el Legislativo, sino el judicial. Sin embargo, y esto es tremendamente importante, no ocurrió lo mismo cuando de cumplir un fallo de la misma Corte Suprema, cuando ordenó pagar a las ISAPRES más de 1.500 millones de dólares a los usuarios estafados. Ahí el gobierno, con sus ministras y el Congreso, con la mayoría de sus diputados, se mostraron prestos para concurrir en el salvataje a los poderosos y birlar descaradamente el fallo de la Corte Suprema. Sostuvieron cientos de reuniones que culminaron finalmente con el perdonazo a las ISAPRES. Es decir, es la doble moral que al pueblo incomoda, que al pueblo molesta. Es la doble moral en el país que de manera obscena muestra cómo la justicia para pobres y la justicia para ricos. No es lo mismo el tratamiento a las ISAPRES que a los sectores pobres. Bueno, para abordar el tema de la crisis habitacional, el problema de los campamentos, tenemos un contacto telefónico con un gran dirigente, Santiago Castillo, dirigente de la agrupación de luchadores y luchadoras de la Hormiga. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola don Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Tanto muchas gracias. tiempo, un gusto saludarlo. Igualmente, es un gusto para mí. Bueno, entremos en materia inmediatamente porque el tiempo es oro, como tú sabes, Santiago. Hace un poco más de una semana los pobladores de la toma 17 de mayo de Cerro Navia vivieron el desalojo y hubo movilización de organizaciones de pobladores en distintas poblaciones de nuestro país. Una de ellas fue La Hormiga. Tú eres un antiguo, eres muy joven, pero eres un viejo dirigente de La Hormiga. Yo, bueno, más de 10 años te ubico ahí.
¿Y cómo recibieron este desalojo? Cuéntanos, Santiago, violento por parte de Carabineros, de una toma que buscaba soluciones que no consiguieron en un momento crítico, invierno, con lluvia, con frío. ¿Qué pasó? Por favor, Santiago. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros justo estamos realizando una movilización y estamos instalando un campamento en el río Mapocho cuando nos enteramos por las dirigentes del campamento 17 de mayo que estaban desalojando el terreno donde está instalada esta toma, ¿no es cierto? Entonces fue una noticia súper sorpresiva para nosotros porque son nuestras compañeras, ¿no es cierto? Desde hace varios años nos encontramos luchando junto con el campamento 17 de mayo en contra de la legislación de la ley de usurpación que instaló penas de cárcel a las nuevas tomas, entonces son nuestros amigos, nuestros compañeros, y vivimos en carne propia, con mucha empatía, con mucha solidaridad, el desalojo que sufrieron, que por cierto fue ilegal, porque como usted sabe, don Luis, aunque en Chile no está reconocido el derecho a la vivienda en la Constitución, sí Chile está adscrito a ciertos tratados internacionales que regulan el tema de la vivienda, y entre ellos el tema de los desalojos, y los desalojos no se pueden realizar sin un previo aviso, sin soluciones preestablecidas, en definitiva, con estos grados de violencia, impuestos con bombas lacrimógenas y retroexcavadoras, donde vieron niños impactados por la violencia de la policía y que nos recuerda a los peores momentos del gobierno de Piñera, ¿no es cierto? Mira, bueno, estamos frente a una emergencia habitacional muy profunda, Santiago, quizás nunca antes vista en Chile, señaló el presidente Gabriel Boric hace un año en la cuenta pública del 2023. Según un informe publicado por la Cámara Chilena de la Construcción en octubre del 2023, en el país hay un déficit habitacional de 1.089.000 viviendas. ¿Cómo se puede resolver el problema habitacional que es tan grave en Chile si los trabajadores, más del 70% tienen ingresos por debajo de los 700.000 pesos? Si las viviendas que se ofrecen, la oferta habitacional está siempre por encima, o la gran mayoría por encima de las 2.000 UF, ¿cómo puede un trabajador pagar con un sueldo tan miserable el acceso a la vivienda? ¿Cuál es la política que tienen ustedes como dirigentes del movimiento poblacional en materia tan relevante como un derecho fundamental como es la vivienda? Pues ya nosotros consideramos que es fundamental que se reconozca el derecho a la vivienda y en ese sentido que se reconozca que los campamentos son una solución al problema y no el problema, ¿no es cierto? Son la respuesta del pueblo a la crisis, a la falta de acceso a la vivienda, así como el pueblo también busca creando comités de vivienda en distintas partes de Chile. Los campamentos se han transformado en una alternativa en donde principalmente las mujeres se transforman en productoras de barrio, ¿no es cierto?, en productoras de ciudad, que lejos de lo que venden los medios de comunicación son sectores bastante ordenados, organizados, quizás mucho más que el resto de la sociedad. Y bueno, lamentablemente nosotros sabemos que el problema de la vivienda en el fondo es un problema de la estructura económica nacional y del régimen constitucional, ¿no es cierto? Porque la actual constitución imposibilita que regulemos el mercado de la vivienda. Actualmente hay cerca de 150.000 viviendas sin uso, destinadas a supuestos arriendos, que ocupan empresas multinacionales como arriendo, los bancos lo ocupan como maneras de invertir a largo plazo, es decir, hay especulación inmobiliaria que es el principal gatillante de la crisis que existe y del aumento del precio de las viviendas. Y como estaba comentando usted, don Luis, anteriormente, nosotros hemos visto que en materia de vivienda también hay un viraje de este gobierno hacia la derecha que es impresionante, del Estado completo, porque es en definitiva el Poder Judicial que no solo ordenó, la Corte Suprema no solo ordenó el desalojo de la 17 de mayo, sino que también ordenó el desalojo de 5.000 familias del Cerro Centinela y Bellavista en San Antonio, que es una situación gravísima. Y además, bueno, ya sabemos la posición que ha tomado este Parlamento, absolutamente alejado de la sociedad, que impuso esta ley de usurpación, que pone cárcel a los campamentos, que es algo que ni siquiera Pinochet se atrevió a hacer. Eso es lo más grave, porque justamente no se tiene en cuenta la realidad, no se conoce además la historia, se desconoce la historia, porque si uno observa cómo se ha construido Santiago, se construyó con grandes tomas, la Legua, la Victoria, la José María Caro, la Hermida, una toma emblemática. Entonces, si no hay solución de parte del Estado, de la sociedad, a esta gran demanda, a este derecho fundamental, bueno, ¿qué pueden hacer los pobladores? ¿Qué pueden hacer? Si ese es el drama
tremendo que hoy día están enfrentando en un invierno que aún no empieza, pero que ya se torna sumamente crudo, con niños, ancianos. Entonces, te quería preguntar, Santiago, desde el punto de vista estratégico, hay aspiraciones grandes para resolver este tema, pero en lo inmediato, ¿cuál es la solución que tendría que entregar el gobierno para enfrentar esta situación crítica que vive la gente, el hombre y la mujer sencilla de trabajo? Bueno, nosotros consideramos así que la primera urgencia y de todo corazón, si podemos hacer un llamado a las autoridades a tomar conciencia y detener la política de desalojo, porque detrás de la 17 de mayo viene la gente de Cordillera en Puente Alto, viene la gente de San Antonio, son muchas las comunidades con órdenes de desalojo, como reconoció el Ministerio de Vivienda la semana pasada, cerca de 50 tomas actualmente tienen órdenes de desalojo y se están sumando decenas más. Entonces, lo primero y lo más urgente quizás en este momento es detener esa política de desalojos que además, como le comentaba, contraviene los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado Chile. Y lo segundo es que nosotros creemos que el Estado tiene además en este momento herramientas para hacer frente a la crisis habitacional y aumentar el presupuesto en la construcción de vivienda, acortar el tema burocrático, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente aumentar el presupuesto para comprar terreno y gestionar más rápidamente los terrenos públicos que están ociosos de bienes nacionales y trasladarlos a las comunidades, aprovechando las capacidades de las comunidades de la autoconstrucción y de edificación y de organización social. Sí, eso es lo más importante. Una última pregunta, Santiago. ¿Cuál ha sido el vínculo de los partidos políticos, de los diputados, de las diputadas de la región? ¿Se han acercado a conversar, a tratar de ponerse a disposición de una política que justamente permita poner fin inmediatamente a los desalojos, que es lo más grave en estos momentos? No, don Luis, déjeme contarle que desde que asumió este gobierno, lamentablemente todos los diputados, como Gonzalo Vinter, por ejemplo, que era supuestamente súper cercano a los movimientos de pobladores, nunca más los vimos, nunca más nos contestaron el teléfono, así que ahí también en realidad necesitamos que los diputados que en algún momento y la autoridad en algún momento entendieron más de cerca el problema de la vivienda, traten de convencer a sus padres de detener esta situación y de hacer lo posible por buscar un diálogo, ¿no es cierto? Eh, y que es impresionante tener que pedirle a este gobierno diálogo solamente. Sí, sí. Así que escuchen un poquito. Así es. Bueno, por eso decidimos, Santiago, darte un pequeño espacio en nuestro programa de debate social, porque aunque parezca increíble, la prensa no habla del drama habitacional que golpea a los sectores más pobres de nuestro país. Es increíble que esta toma haya pasado prácticamente desapercibida y los políticos en su gran mayoría, por supuesto que habrá gente que tenga algo de dignidad, pero la gran mayoría guardan silencio o se concentran en discutir temas que no tienen ninguna relevancia. Bueno, queremos agradecerte, Santiago, y don Luis, sí, dime. si me permite, es que esto es mucho más grave que el tema de solamente los desalojos y los campamentos, porque el problema de la vivienda está en todas partes. El desalojo de los conventillos en Santiago Centro, el tema de los guetos verticales, los arriendos y los subarriendos de piezas, las tomas de terreno, el allegamiento, el hacinamiento, o sea, es muy grande. Sí, completamente de acuerdo y bueno, hay que tratar de hacer fuerza para evitar los desalojos. Hay que intentar rearticular, Santiago, el movimiento social, los pobladores, los estudiantes, los trabajadores, lo que hace casi 5 años atrás el pueblo de Chile puso en la esfera del debate los temas más trascendentales. Desgraciadamente, a casi 5 años, insisto, estamos peor que antes. Así que un gran abrazo, mucha fuerza y un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Hormida. Muchas gracias, don Luis. También es un gusto escucharlo y también tenemos ahí toda la ansiedad, las ganas de volver a encontrarnos y volver a levantar a este gigante que en algún momento fuimos. Así es. Y aprovecho la ocasión para mandarle saludos a quienes me pueden estar escuchando de mi familia. O sea, un abrazo grande, Santiago. Nos vemos. Gracias, don Luis. Bueno, ahí escuchábamos a un dirigente social genuino, más de 10 años, joven, profesor de historia, no alcancé a hacer referencia a eso, profesor que lucha por sus vecinos, tratando de buscar solución. Bueno, antes de ir al corte tenemos una gran invitada un rato más. Palestina, no te olvidamos. Nuestro compromiso en nuestro programa es permanentemente recordar a Palestina. Esa es la primera gran responsabilidad solidaria con el pueblo palestino que resiste el ataque de un régimen genocidio como es el de Netanyahu
y que desgraciadamente también contempla o participa la gran mayoría de los gobiernos haciéndose prácticamente los lesos respecto a este tema. Así que nuestro apoyo, nuestro saludo al pueblo palestino. Vamos a un corte musical con un tema referido a la desigualdad, a propósito de lo que estábamos hablando de los campamentos, a propósito de la desigualdad social, un tema grande, la democracia, de Ángel Parra. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. Hoy estamos con una gran invitada, una gran amiga de nuestro programa, María José Azócar, socióloga, doctora de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Fue profesora investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y actualmente es investigadora de Fundación Sol. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Luis, y un saludo a quienes nos están escuchando también. Qué bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, entremos en materia. Hace poco Fundación Sol publicó una infografía titulada Desigualdad en Chile, índice 1010, donde muestra que el año 2006 el 10% de mayor ingreso ganaba 27 veces más que el 10% más pobre. 16 años después, en el año 2022, esta relación aumentó a 42,7 veces, lo que devela cómo la concentración económica, por un lado, lejos de disminuir, ha aumentado considerablemente en el país. ¿Cuáles son las causas, a tu juicio, respecto a estos datos tan macizos, tan categóricos, pero al mismo tiempo tan indignantes? Sí. Ahí también me gustaría, voy a las causas en un segundo, Luis, y me gustaría Dale. decir también de que hablamos de concentración de ingresos o concentración de riqueza, pero al final estamos hablando también de influencia política, ¿no? Exactamente. El poder económico siempre se cristaliza en poder político, entonces de eso estamos hablando también, de lo deficitaria que es nuestra democracia, ¿no? Cuando nos encontramos con este tipo de indicadores. Bueno, las razones son muchas. Quizás hay que partir por cuestiones más de políticas que se tomaron, como sabemos, desde los años 80, ¿no? Políticas del tipo privatización de derechos fundamentales. Lamentablemente Chile se convirtió ahí en un experimento, como se dice, neoliberal. Basta mirar lo que pasó con el sistema previsional, ¿no? Entonces, sí, se privatizó un derecho fundamental, que es tener una vejez digna, ¿no? Aspirar a eso. Y eso significó que, bueno, tenemos la situación que hoy tenemos en Chile, con una alta concentración de riqueza que no solamente va a parar a los grandes grupos económicos en Chile, sino que tiene a transnacionales. Entonces tenemos, por un lado, esta situación, ¿no? Privatización de derechos fundamentales. Por otra parte, durante la dictadura, y hay que decirlo también, durante gobiernos postdictatoriales, tampoco se avanzó mucho en lo que es el sistema tributario en nuestro país, ¿no? El sistema tributario, yo sé que tú has escrito sobre este tema, Luis. Sí. Tenemos un sistema tributario profundamente regresivo, en donde la gente de mayores ingresos tiene una tasa menor que las personas que, ¿no? Que dependemos de nuestro salario y por ende pagamos básicamente impuestos a través del IVA. Entonces tenemos este mundo de políticas sociales, y ahí uno puede nombrar varias. Pero también aquí hay un componente ideológico, si se quiere, Luis, que le da fuerza, ¿no? A cada una de las decisiones en materia de política pública que se han tomado, y que tiene que ver con los discursos que nos venden desde el capitalismo, ¿no? Esto de que el mercado siempre es más eficiente y por eso hay que privatizar. Claro. Estas ideas de que del mérito, de que si tú trabajas mucho vas a poder tener, ¿no?, movilidad social, estas ideas de que, no sé, si tenemos un Estado que está muy presente, eso coarta la inversión, entonces claro, tenemos que desregular, y así sucesivamente. Es un discurso que está instalado hace muchos años. Exactamente. Mira, me parece interesantísimo lo que estás planteando, pero quiero volver sobre un aspecto que me parece relevante, a objeto de que nuestros auditores entremos, yo diría, en un ámbito más, no solamente reflexivo, sino que empezar a disputar también ciertas conceptualizaciones. El tema de la desigualdad y la pobreza son dos variables que se correlacionan permanentemente y forman parte del vocabulario con el que diversos actores sociales permanentemente utilizan para caracterizar,
describir la realidad económica y social. La idea de desigualdad, y aquí quiero preguntarte en tu condición de especialista en la materia, la idea de desigualdad parece algo simple, pero hace también complejo, Sí. ¿sí? De explicar. Cuando hablamos de desigualdad nos referimos por lo general a desigualdad económica y casi como un axioma, ¿sí? La vinculamos con la pobreza. Han surgido desde diversas disciplinas de la ciencia social, incluso posmodernistas, complejas definiciones sobre la desigualdad, superando la definición de desigualdad económica para situarla en una dimensión mucho más amplia que involucra otras variables. Podríamos partir explicando a qué hacemos referencia, María José, cuando hablamos de desigualdad. ¿Es solamente económica? Porque sabemos también que hay otros aspectos fundamentales que producen la desigualdad. Sí. Pero ¿dónde está como diríamos, la madre del cordero? Sí. ¿Dónde está el eje fundamental? Sí. Mira, voy a agarrar tu pregunta desde dos lados, Luis, porque a propósito de tu intervención sobre las conceptualizaciones que se tienen sobre la desigualdad, me gustaría tomarme un tiempo para describir cómo se mide la desigualdad, Perfecto. porque un discurso que a veces una escucha a través de los medios de comunicación es decir que la desigualdad ha disminuido en Chile, que estamos mejor gracias a los muy gobiernos. Frecuente eso. Es muy frecuente, ¿no? Gracias a los gobiernos de la concertación y las transferencias. Y ahí hay una pequeña como precisión metodológica y voy a tratar de ser lo más entretenida posible porque a veces Perfecto. estos temas son áridos. Si uno pudiera hacer algo así como un resumen, hay 3 maneras o 3 indicadores para medir la desigualdad por ingresos, ¿no? A lo que tú te referías como desigualdad económica. Un primer indicador es el coeficiente Gini, que básicamente toma 2 valores, 0 y 1. Mayor Gini, mayor desigualdad. Entonces el valor 0 quiere decir que todas las personas tienen los mismos ingresos y un valor 1 quiere decir que una persona concentra todos los ingresos, ¿no? Entonces, ese es un primer indicador y usualmente se utiliza este indicador para decir que la desigualdad ha disminuido en los últimos años en Chile. Primer indicador. Segundo indicador es un análisis de los ingresos top, ¿no? Y ahí también en la Fundación Sol hicimos algunas notas, ¿no? En nuestras redes sociales para hablar de este indicador, porque este es básicamente el indicador estándar en la academia. ¿Y en qué consiste? En decir de que el 1% de mayores ingresos acapara tal porcentaje, ¿no? De mayores ingresos o de riqueza, o el 10%, o el 0,01%. ¿Y por qué este indicador hoy es el estándar? Porque una limitación del coeficiente Gini es que se basa en encuestas de hogares, ¿no? Para poder calcular los ingresos de las personas. Y usualmente las encuestas de hogares no captan, no entrevistan, no logran entrevistar a las personas que tienen mucho dinero. Sí, por una parte, porque no te contestan la encuesta, ¿no? Hay una cuestión de trabajo en terreno, pero también si es que consigues que esa persona te conteste la encuesta, subestiman cuánto ingreso tienen, ¿no? Entonces, este análisis de los ingresos top permite, en cambio, poder ser un poquito más precisa en qué es lo que pasa en la pirámide, ¿no? De los ingresos. ¿Y por qué esto es importante? Porque usualmente la desigualdad se deriva de la concentración de esos ingresos, de la concentración de la riqueza. Entonces es muy importante saber qué pasa con esa pirámide, ¿no? Con las personas de más ingresos. Entonces ese es un segundo indicador. Y el tercer indicador es comparar proporciones, que es los números que tú nos dabas al principio, ¿no? Sí. En donde una compara, bueno, cuál es el ingreso, por ejemplo, del 10% que tiene mayores ingresos versus el 10% de menores ingresos, o esta proporción que tuviste, que se llama, ¿no? El índice Palma, a propósito de un profesor ahí chileno, Palma, de Gabriel Palma, ¿no? Que lo compara el 10% de más ingresos con el 40% más pobre. Entonces,
los dos últimos indicadores, que es el cuánto acapara el 1% o el 10%, y este indicador de proporción, de lo que nos hablan es que en Chile ha aumentado la desigualdad. El coeficiente Gini, en cambio, nos cuenta otra historia, pero tiene esas limitaciones, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay yo creo, una primera precisión de No, que... muy importante porque efectivamente se requiere de distinguir justamente aquellas argumentaciones que intentan a través de los medios de comunicación instalar esta idea de que efectivamente estamos avanzando, estamos corrigiendo la desigualdad, pero la ciudadanía común y corriente se da cuenta que en su situación particular la cosa es todo lo contrario. Y esto tiene justamente, yo diría, una razón de carácter ideológico, que es instalar la idea de que entonces soy pobre, o no participo del ingreso en un porcentaje que yo quisiera, porque yo soy el que tengo el problema. Uh-huh. Entonces se refuerza esta idea de que fuérzate más tú, la meritocracia. Mira, y este tema de la concentración y la desigualdad no es exclusivo de Chile, eso sí. Creo que es relevante este tema. Sí. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, se estima que durante el 2022 cerca de 201 millones de personas, es decir, el 32,1% de la población latinoamericana, se encontraba en situación de pobreza, de las cuales cerca de 82 millones, es decir, el 13,1% de la población, viven en condiciones de pobreza extrema. Usa este concepto de pobreza extrema y no extrema pobreza. ¿Cómo se puede imaginar? Y aquí te pregunto, ¿cómo desde la sociología también? Porque no es solamente describir, también hay que imaginarse las respuestas estructurales para la salida. ¿Cómo se puede imaginar un mundo mejor con este nivel de desigualdad en la redistribución del ingreso? Sí. Bueno, en eso estamos, pues, compañeros, en imaginar nuevos mundos, ¿no? Si algo que hace el capitalismo es atrofiar ese músculo de la imaginación y decirnos que no hay alternativa. Exactamente, ¿no? La imaginación, muy importante. Exacto. Entonces, y la imaginación nunca es individual, la imaginación siempre es con otros de la mano, sí. en un espacio como este, ¿no? Es colectiva. Bueno, eso por una parte, no hay que imaginar mundos nuevos, pero tampoco aquí hay que inventar la rueda. Hay trabajos que hacen personas, no sé si a las personas que nos están escuchando les suena el nombre de Tomás Piketty, que es un economista, ¿no? Que en algún momento publicó un bestseller en el año 2014 sobre estos temas. Y una cuestión que ha hecho él con todo su equipo es crear una gran base de datos en donde pone toda la información a disposición y que es información de muchos países, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ha demostrado Piketty y todo su equipo es que la desigualdad ha tenido momentos a nivel, ¿no? Durante el tiempo a nivel global. Y en momentos en donde tú tenías, no sé, estados de bienestar, en donde invertían, hacían un gasto social en educación, en salud, en donde tú tenías sistemas tributarios que eran progresivos, que no sé, tenías más regulación, tenías al Estado, no sé, nacionalizando, ¿no? Mercados enteros, bueno, interviniendo, ahí, claro, la economía, interviniendo la economía, ahí tú tenías menos desigualdad. Y la desigualdad que hoy tenemos, dadas todas las políticas que se implementaron en los años 80, la desigualdad medida por ingreso, hoy es prácticamente igual a la de 100 años atrás. Eso es lo que muestra el estudio de Piketty, ¿no? Y eso tiene que ver con las razones que hablábamos antes, claro, que son razones institucionales, que son, en el fondo, la desigualdad no es una consecuencia natural, ¿no? Del mercado, es algo que está creado, es producto de decisiones que se han tomado a nivel global. Y a todo esto, Luis, de que tú me decías de que estos temas de desigualdad son tendencias mundiales, esto es bien importante de recalcar. Y aquí te quiero traer algunos datos de un estudio que publicó hace poco Oxfam, ¿no? Sí, lo revisaron. Oxfam, sí. Y por ejemplo, uno de los datos importantes que da esta organización es hablar de cómo han crecido los monopolios a nivel global, ¿no? Sí. Porque una de los
típicos discursos del capitalismo, la típica utopía capitalista, ¿no? Es que si tú tienes más competencia, entonces eso va a traer beneficios a todas las personas. Claro. Y lo que ha pasado es que cada vez tenemos más monopolio. Y quiero dar, por ejemplo, algunos datos. De nuevo, citando Oxfam, entre los años 1995 y 2015, 60 empresas farmacéuticas se han fusionado en 10 multinacionales, que son las que se habla de las Big Pharma, claro, ¿no? Concentran gran parte del mercado mundial. Y esa precisamente ha sido la fuente de riqueza a propósito de la pandemia de las personas más millonarias del mundo, pues, ¿no? 2 multinacionales son dueñas del 40% del mercado mundial de semillas. Más del 90% de las búsquedas de Internet se realiza a través de Google. Entonces tú tienes hoy en día a un literalmente puñado de hombres, ¿no?, multimillonarios que tienen mucho poder y que que dado cómo funciona la economía, que es una economía financiarizada, bueno, se mueven alrededor del mundo invirtiendo pequeñas porciones de dinero, que nunca son pequeñas, ¿no?, para así poder tener influencia política. Entonces, de alguna manera lo que estamos viviendo hoy, dada la desigualdad, dada la concentración de riqueza, es algo así como una sociedad feudal en donde tienes a un puñado de personas tomando decisiones que nos impactan a todas las personas. Claro. Y eso plantea un problema mucho más de fondo, el carácter de la democracia. Porque efectivamente, como bien dices tú, el surgimiento y la proliferación de grandes oligopolios y monopolios, que hasta hace algunos años o décadas atrás por la propia teoría económica liberal era cuestionada. Me recuerdo la teoría decía, bueno, que los obstáculos para una economía libre de mercado, comillas, eran los oligopolios, los monopolios. Pero sin embargo hoy día se hace, yo diría, la vista gorda con la existencia y la concentración brutal de estas grandes corporaciones, que finalmente son corporaciones que se traducen en corporaciones financieras. ¿Sí? Destruyen, desindustrializan estos países, generando grandes problemas. Me hicieron una pregunta, que es una pregunta técnica y política. ¿En qué se traduce? No sé si tú estarás en condiciones, a lo menos podríamos hacer una reflexión. ¿En qué se traduce en que el 1% de la población reciba el 49% del PIB? ¿Y por qué este sector? Y aquí es la pregunta, que es más bien política. ¿Por qué este sector que recibe ese beneficio no desarrolla la economía? O sea, le importa muy poco el desarrollo de la economía, porque en realidad gran parte de su desarrollo está concentrada en el mundo financiero y no en el fondo, digamos, en la economía tradicional, en la manufactura, en el desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. ¿Qué idea? ¿Qué te plantea esto? Sí. Esta concentración, pero que además tiene un carácter, no es una concentración común y corriente, es una concentración financiera particularmente. Sí. Ahí, solo para precisar, Luis, te hacían el comentario a propósito de la nota que pusimos en nuestras redes sociales, ¿no? De cómo el 1% claro, más rico en Chile acumula prácticamente el 50% de la riqueza en Chile, ¿no? Así es. Esa infografía que puso. Esa infografía, sí. Y para golpear con otro número, el 10% acapara el 80% claro, de la riqueza, ¿no? O sea, como sí, podemos jugar con eso. Quería precisar ese punto. Bueno, vivimos en una economía financiarizada, y aquí te pido que construyamos la respuesta en conjunto, sí, sí. Luis. ¿Qué significa vivir en una economía financiarizada en donde tú tienes muchos más incentivos como empresa para poner tu empresa al servicio, ¿no?, del mercado financiero, sí, y para que se pueda, por ejemplo, transar en la bolsa? Entonces, hoy en día, no sé, empresas, el típico ejemplo que se da en la literatura, General Motors, ¿no?, que es una empresa que fabrica cuestiones bien concretas, bueno, le va mejor en la bolsa que fabricando, ¿no? Claro. Entonces, todos los incentivos en una economía financiarizada están para que tú puedas transar, ¿no?, los activos en el mercado financiero. ¿Y por qué los incentivos están ahí? Porque te da
beneficios más rápidos, ¿no? Te da una tasa de retorno más rápido el sistema financiero. ¿Y cuál es el problema de eso? Que se crea la ilusión que todos ganamos con este sistema, ¿no? Y así se nos vendió, por ejemplo, la financiarización de los fondos de pensiones. Si tú inviertes los fondos de pensión en el mercado financiero, bueno, yo como futura pensionada voy a ganar, van a ganar las AFP, va a ganar todo el mundo, ¿no? Va a ganar el país. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la riqueza alguien la tiene que producir, la riqueza no cae de los árboles, ¿no? ¿Y quién la produce? Bueno, la clase trabajadora. Entonces, en un sistema financiarizado, medio que se pierde esa relación, ¿no?, que hay entre la producción de la riqueza, que es a partir del valor del trabajo, y ¿no? El sistema financiero. Y aquí las grandes, quienes ganan, ¿no?, con esta lógica financiera son las empresas intermediarias y empresas del tipo, no sé si las personas que nos escuchan les suena BlackRock, fondos de inversión, claro. Fondos de inversión, que son gestoras de inversión, que nada, administran mucho dinero alrededor del mundo, que si bien no es su propio dinero, ¿no? Administran, por ejemplo, los fondos de pensiones de la clase trabajadora en Chile. No es que sean dueños directos de esos fondos, sí tienen el poder, la influencia para decidir, bueno, ¿qué hago con esos dineros? ¿Dónde los invierto? Bueno, eso yo creo lo relevante. Creo que es muy buena la reflexión y la dimensión del análisis que incorporas para nuestros auditores, porque efectivamente, claro, el mercado financiero fundamentalmente busca rentabilizar el capital sobre la base de la especulación, fundamentalmente. El poco le preocupa, y como el ejemplo que ponías de General Motors, claro, poco le importa a una empresa que era manufacturera, que era una empresa productora, invertir con los consiguientes impactos que tiene, es competir, comillas, en un mercado quizás no tan concentrado, y a cambio comprar bonos de deuda, invertir en acciones y mirar cómo ese capital se reproduce sobre la base de un tema que es más de fondo, la destrucción de fuerzas productivas, porque justamente ¿quién produce la riqueza? Cada vez mayor concentración, la riqueza la concentra una parte cada vez menor de la población, y en consecuencia los síntomas del capitalismo son síntomas de barbarie, porque la propia Fundación Sol, a propósito que estamos recurriendo tanto a la investigación y a las infografías que publicó en estas últimas 2 semanas, que han sido muy yo diría, contundentes y ilustrativas, muestra claramente cómo el 70% de la población recibe ingresos por debajo de los 750 mil pesos. Claro. Entonces, con eso, ¿qué posibilidades tienes de formarte un proyecto de vida? Claro. Ninguno. Y por otra parte, uno de los problemas del sistema financiero también es que, no sé, tú tienes a una empresa, qué sé yo, de Singapur, tomando decisiones que impactan a gente que vive en Chile, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí hay una total desconexión también de lo que pasa en los territorios. Y a propósito de lo que tú decías de los salarios, ¿no? En nuestro país, claro, la mitad de las personas ocupadas en nuestro país tiene ingresos menores a 500.000 pesos. ¿Y qué te alcanza con 500.000 pesos? Y en cambio, y aquí cito a un informe que dio el Ministerio de Hacienda que publicó el año 2022 a propósito de la discusión de la reforma tributaria, que no salió, las personas del 0,01% de mayores ingresos en nuestro país, que representan 1.315 contribuyentes, Luis. Tírate un número. ¿Cuánto es el ingreso que una puede calcular de las personas súper ricas en este país, que equivale a 1.315 contribuyentes? ¿Cuánto te imaginas que es el ingreso de una persona por mes? Tenía ese dato, desgraciadamente. Sí, 875 millones de pesos mensuales, sí, versus 500.000 pesos que gana la mitad de las personas ocupadas, ¿no? Y esos ingresos fundamentalmente vienen de las rendiciones del capital, no viene del salario, digamos. Bueno, ¿no? por eso la desigualdad, entre otras cosas, requiere también de políticas públicas enérgicas, categóricas, contundentes. Por ejemplo, gravar con mayor impuesto al capital y al capital financiero en particular, cuestión que desgraciadamente se elude ese debate, se habla en términos genéricos, pero nos hace explícita mención a la importancia que tiene gravar el capital financiero y particularmente la especulación. Bueno, yo, aprovechando que no queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de llevarte a un tema que me parece importante también y que publicó
un estudio, Fundación Sol ha hecho muchos buenos estudios esta última semana, por eso invito a los auditores a ingresar a la web de Fundación Sol, porque hay infografías que son muy ilustrativas. Publicó un estudio denominado Pensiones por la Fuerza. Los resultados son escalofriantes para nuestros auditores. La pensión de antigüedad promedio de DIPRECA, es decir, de carabineros, es casi 3,3 veces mayor que la pensión de vejez que pagan las AFP y las compañías de seguro, a personas que cotizaron entre 25 y 30 años. No estamos hablando de personas que cotizaron pocos años. Eso incluyendo incluso la PGU y el aporte previsional solidario. Esta desigual, además, hay que decirlo, que estas pensiones por la fuerza que se les pagan a DIPRECA se pagan con impuestos generales, la mayor parte de esas pensiones, que son los impuestos más regresivos como el IVA que paga la mayor cantidad de chilenos y chilenas. Entonces, estamos frente en toda la área. ¿Para qué vamos a hablar ahora del tema habitacional, lo que pasó con la ISAPRE? Es decir, la desigualdad, si bien es cierto económica, pero también está expresada en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué puedes decir de este informe tan categórico? Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Luis, sí. A propósito de las movilizaciones, ¿no? En el año 2016. Si mal no recuerdo, un gatillante de una de las principales movilizaciones se relacionaba con las pensiones de quizás es importante públicos, hacer memoria aquí, ¿no? Sí, la pensión Olate de la ex mujer del Osvaldo Andrade, conspicuo dirigente del Partido Socialista, hoy venido en un asesor, no sé, asesor de carácter legal, no sé si de compañías privadas, fue justamente uno de los gatillantes, porque la prensa conoció una pensión cercana a los 5 millones y tanto en esa época, cuando el promedio de las pensiones en Chile no llegaba a los 120 mil pesos. Bueno, eso es lo que ocurre en este país. Exacto. Esta concentración brutal, esta concentración del 1% de prácticamente casi el 50% del ingreso, se traduce también en estas absolutas desigualdades que son injusticias, pero que al mismo tiempo exigen de la ciudadanía una actitud mucho más firme. Hay que conocer primero, creo. Por eso es relevante haberte invitado, y es relevante lo que publica Fundación Sol en orden a que la gente conozca primero la realidad, porque hay tan poca información, y conociendo la realidad, se reflexiona y también se dé el paso para actuar, para actuar en cambiar esta situación. Nos quedan ya un par de minutos. ¿Qué te parece lo que se viene? Desde el mundo de la academia, pero tú estás en la academia, pero también trabajas con sindicatos, con organizaciones sociales. ¿Cómo ves el futuro más inmediato? Oye, la pregunta para terminar. Sí, para dejar plantear algunas ideas. Mira, quiero citar al gran compañero Lucio Cuenca, ¿no? de Olca. Sí. Hay que construir esperanza colectiva, Luis, ¿no? Frase, sí. Hay que poner todas nuestras ganitas en construir esperanza colectiva, porque son muchas, como hemos hablado ahora, ¿no? Son muchos los problemas estructurales que tenemos en nuestro país, en el mundo del trabajo, a propósito de la desigualdad, un sistema tributario regresivo, ¿para qué hablar del sistema previsional? Y hay que poner al frente, creo yo, preguntas normativas. Pues, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en donde estamos protegiendo, por ejemplo, a un grupo de personas que se dedica a las Fuerzas Armadas y que queremos proteger esa vejez y no la del resto? Queremos, no sé, vivir en un mundo en donde tú tienes a personas con 875 millones de pesos de ingresos mensuales versus personas que tienen que endeudarse para pagar los remedios, ¿no? Y pagar el supermercado. No, pues esas son las preguntas. Sí, muy interesante. Creo que vale la pena que nos formulemos preguntas, porque en el proceso de construcción de las respuestas justamente surge del mundo colectivo también la idea de cómo resolverla. Así que bueno, muchas gracias, María José, un gusto haberte tenido en nuestro programa. Damos por terminado, nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas en Debate Social de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.